mismo me encuentro en la estación de ferrocarril de la ciudad del Doncel. Me estoy refiriendo lógicamente a Sigüenza, una de las localidades más bonitas de España. Esta estación forma parte de la línea férrea convencional Madrid-Zaragoza-Barcelona y fue inaugurada el día 2 de julio de 1862. Sin embargo, durante la Guerra Civil, la estación quedó completamente destruida. Eso sí, posteriormente se reconstruyó y durante muchos años, entre 1985 y 2015, en esta estación paraba el tren estrella Costa del Sol. En la actualidad, en la estación prestan servicio trenes regionales y de media distancia que proceden desde Madrid, Zaragoza y Barcelona. Y si quieres venir hasta Sigüenza, lo mejor es que vengas en el tren. Desde Madrid calcula más o menos 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos. Y el tren, en este caso, nos ha traído hasta la ciudad del Doncel, hasta Sigüenza, una población de unos 4.800 habitantes, pero con una cantidad de monumentos abrumadora. Catedral, iglesias, convento, castillo, muralla y una antigua universidad del siglo XV. Además, en el municipio de Sigüenza nos encontramos también con pedanías muy interesantes como Palazuelos y Pelegrina, y con un entorno natural espectacular. Así que mantente ahí, querido amigo, querida amiga, porque en este vídeo documental te voy a enseñar todo lo que vas a encontrar en la ciudad del Doncel y voy a contarte toda su historia. Y comenzando por eso, por la historia, te cuento que los primeros en poblar este lugar fueron los celtíberos, quienes le pusieron el nombre de Segontia, que significa la que domina el valle. En el año 133 a.C., los romanos conquistaron la ciudad y en el siglo V los visigodos establecieron la primera sede episcopal. Y dado que es el monumento más importante de la ciudad, lo primero que tenemos que hacer, nada más llegar a Sigüenza, es visitar su catedral. Los orígenes de esta catedral medio románica, medio gótica, se remontan a enero del año 1124, cuando el obispo Bernardo de Agén conquistó esta ciudad de Sigüenza a los musulmanes. Esto fue en tiempos de doña Urraca, la hija de Alfonso VI de León. Las obras de esta catedral se prolongaron durante varios siglos, por eso seguramente la influencia de varios estilos arquitectónicos. A esta catedral la denominan también como la Fortis Seguntina, ya que tenía funciones de templo religioso, pero también de fortaleza militar. Y si por algo es conocida en toda España, es por la figura del Doncel de Sigüenza, un caballero de Santiago que murió a los 25 años de edad en la Guerra de Granada. Y por supuesto que luego te voy a hablar sobre la figura del Doncel de Sigüenza, pero también voy a seguir contándote la historia de esta ciudad que está estrechamente vinculada a la historia de la catedral. Hay que señalar que Sigüenza fue cabecera de un señorío episcopal desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. Esto significa que el obispo de Sigüenza tenía autoridad religiosa, pero también mandaba sobre cuestiones civiles y judiciales. En el interior de este templo fortaleza nos encontramos con la imagen de la Virgen de Santa María la Mayor, la patrona de Sigüenza. Según dicen, esta talla románica del siglo XII fue traída por el obispo Bernardo de Agén, quien reconquistó esta ciudad a los musulmanes en el año 1124. La imagen de esta Virgen fue compañera de batallas del obispo y se convirtió en un símbolo de protección para los cristianos.
Deambular por el interior de esta catedral nos ofrece la ocasión de admirar numerosas obras maestras. Al fin y al cabo, este es uno de los templos más ricos de nuestro país desde el punto de vista artístico, y sus principales impulsores fueron, en el siglo XII, los prelados Pedro Leucata de Narbona, Cerebruno de Poitiers y Joscelino. Durante el siglo XVI se construyó la girola, y esto provocó la pérdida de los absidiolos laterales románicos. De esta manera se le dio a esta catedral un aspecto más amplio y majestuoso. En la girola nos encontramos con capillas, altares y pinturas que son verdaderos tesoros artísticos. Mientras sigo caminando bajo las bóvedas de este templo, te cuento que durante la Guerra Civil Española, entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 1936, la catedral se convirtió en un improvisado alcázar del bando republicano. Después de acabar con la vida del obispo Eustaquio Nieto, unas 700 personas de ideas republicanas, entre milicianos y civiles, se refugiaron en la catedral, con el objetivo de resistir el avance de las tropas sublevadas y esperando unos refuerzos desde Madrid que nunca llegaron. Pero esta catedral sufrió intensos bombardeos por parte del Ejército Nacional y con la ayuda de la aviación alemana. Los republicanos finalmente se rindieron ante el ejército franquista, que terminó tomando la ciudad. A causa de esta guerra, la catedral sufrió importantes daños, pero en agosto de 1937, durante la propia contienda, comenzaron las labores de reconstrucción, trabajos que finalizaron en el año 1946. Continuando mi recorrido por esta hermosísima catedral, tengo que reconocerte que son muchísimos los motivos para visitarla. Que sí, que enseguida te voy a enseñar la figura escultórica del doncel. Pero antes, hay que ver otros sitios, otros lugares. Una de las dependencias más espectaculares es esta sacristía, llamada de las cabezas, porque la decoración en piedra de la bóveda está formada por unas 3000 cabezas de diferentes tamaños. Alonso de Covarrubias, todo un genio del arte, fue el diseñador de este recinto en el siglo XVI. Otra de las grandes joyas que nos encontramos en esta catedral de Sigüenza y en la que nos tenemos que detener es la capilla de la Anunciación, de estilo gótico isabelino, aunque dicen también que tiene elementos mudéjares, renacentistas y platerescos. Dentro de la capilla nos encontramos con las figuras de la Virgen, San Miguel y Santiago. Pero antes de visitar a nuestro amigo el joven don Martín Vázquez de Arce, más conocido como el Doncel de Sigüenza, todavía tenemos que detenernos en otros lugares de este templo donde nos encontramos cosas sorprendentes, como este magnífico altar de Santa Librada, obra de otro amigo del que ya hemos hablado anteriormente, don Alonso de Covarrubias, el gran artista. Al parecer, en una urna de la parte superior de este altar se encuentran los restos de Santa Librada. En la nave central de esta catedral basílica se encuentran la capilla más importante y el altar mayor. Al parecer, este altar es una obra maestra del arte renacentista. En este se representan escenas de la Pasión de Cristo y en el centro nos encontramos un tabernáculo herreriano con imágenes de San Pedro, San Pablo y la Santa Cena. Y ahora sí, me voy a la capilla de los Arce para encontrarme con mi amigo el Doncel. Por fin me encuentro en la capilla de San Juan y de Santa Catalina, que también es conocida como Capilla de los Arce.
Y es donde me voy a encontrar con mi amigo don Martín Vázquez de Arce, el Doncel. Por cierto, tengo que contarte que esta capilla fue restaurada en el siglo XVI por el hermano del Doncel, por don Fernando de Arce, el obispo de Canarias. En el interior de la capilla se encuentran los sepulcros del obispo indicado, el hermano del Doncel, y en la zona central nos encontramos con los padres del Doncel, con don Fernando de Arce y doña Catalina Vázquez de Sosa. Toda esta capilla, desde luego, está repleta de belleza. Pero aquí lo que atrae sobremanera es la escultura de mi amigo don Martín Vázquez de Arce, el Doncel de Sigüenza, que falleció a los 25 años en la Guerra de Granada contra los moros, y que por cierto nunca fue doncel, y te adelanto que en unos minutos, en este mismo vídeo, acudiré a su casa, a la casa del Doncel de Sigüenza, y de paso te explicaré por qué nunca fue doncel. Aquí yace Martín Vázquez de Arce, caballero de la Orden de Santiago, que mataron los moros, socorriendo el muy ilustre señor Duque del Infantado, su señor, a cierta gente de Jaén, a la acequia gorda en la Vega de Granada. Cobró en la hora su cuerpo Fernando de Arce, su padre, y lo sepultó en esta capilla, año 1491. Este año se tomaron la ciudad de Loja, las villas de Illora Moclín y Montefrío, por cercos en que padre e hijos se hallaron. No quiero salir del interior de este templo sin comentarte algo de sus hermosos rosetones. En este momento estás viendo el rosetón de la fachada principal, con una combinación de estilos románico, gótico y barroco. Es una obra del siglo XIII con un trazado complicado y, si te fijas, consta de 12 radios. Igual que este otro rosetón, que cuenta también con 12 radios, simbolizando los 12 apóstoles. Pero este es puramente románico y se encuentra encima del altar de Santa Librada, que ya te lo he enseñado anteriormente. Y terminamos la visita a esta catedral en el claustro, que como todos es un lugar ideal para reunirse, charlar y también para el recogimiento espiritual en su jardín central. Precisamente en el jardín destaca también el aljibe, que servía para abastecer de agua potable a todo el conjunto catedralicio. Se construyó en el siglo XVI y fue costeado por el obispo don Bernardino de Carvajal. Y abandono ya esta catedral admirando de nuevo esas dos torres con esa estructura militar. Ahora tengo la intención de visitar contigo el resto de la ciudad y algunos de sus alrededores, pero antes vamos a hacer una pequeña parada en el Museo Diocesano, que se encuentra justo enfrente y en el que se conservan obras de arte magníficas. En realidad, el propio edificio del museo ya es una joya arquitectónica. Es conocido como la antigua Casa de los Barrena o el Palacio de los Gamboa. Este palacio neoclásico alberga una colección excepcional de arte sacro. Y nada más entrar en el museo, nos adentramos en una estancia que está presidida por una de las obras más importantes, el cuadro de la Virgen Niña de Francisco de Zurbarán. Se trata de una obra maestra del barroco español y representa a la Virgen María como una jovencita de unos 12 o 13 años. Va vestida de blanco y azul y se alza sobre una luna en cuarto creciente. Está rodeada por símbolos marianos. Otra obra de gran valor histórico y artístico es este retablo gótico procedente de Setiles, una localidad de la comarca del señorío de Molina de Aragón. Data del año 1480 y se encontraba en su momento en la ermita de San Fabián, San Sebastián y San Roque del pueblo de Setiles.
Junto a esta figura de San Sebastián, que procede de la iglesia de Anchuela del Pedregal, localidad situada en la comarca del Señorío de Molina, me encuentro con una portada procedente de la iglesia de Canales del Ducado, otra villa de la misma comarca. Es de origen románico y consta de un arco de medio punto. Bajo el arco, una pila bautismal románica del siglo XIII. Procedente de Villacadima, una localidad de la Sierra Norte de Guadalajara, nos llega esta obra excepcional, una auténtica joya. El Calvario, representándonos la pasión de Cristo, en la compañía de la Virgen María y de San Juan Bautista. Data del siglo XIV y este conjunto constituye uno de los ejemplos más representativos del estilo gótico. Además, nos representa el fallecimiento de Jesús, pero su rostro está lleno de paz y la transmite. Otra pieza valiosísima del patrimonio que me encuentro en este museo es el Santo Entierro del Maestro de Pozancos. Esta obra se atribuye a un misterioso artista del pueblo de Pozancos que se encuentra a unos 7 kilómetros de Sigüenza. Es una pintura sobre tabla datada entre finales del siglo XV y principios del XVI. Sigo recorriendo este museo diocesano de Sigüenza y me llama la atención una pintura que al parecer es un lienzo inacabado que se atribuye a Francisco Madrazo. Representa el sufrimiento, la valentía y la implicación de todos los vecinos de Sigüenza en la lucha contra los franceses durante la Guerra de la Independencia. Y contemplando la maqueta de la catedral, que se encuentra también en este museo y que me ayuda un poco a comprender la evolución de la construcción de este gran monumento y a descifrar todos aquellos elementos que son originarios del arte medieval, del Renacimiento o del Barroco, termino de visitar este museo diocesano, pero sabiendo que todavía me queda mucho por descubrir en la ciudad. Y ahora voy a seguir mi camino por Sigüenza visitando algunos de sus espacios más emblemáticos y que están muy cerca tanto de la catedral como del Museo Diocesano. Me dirijo a visitar las dos plazas principales, la Plazuela de la Cárcel y la Plaza Mayor. Durante la Edad Media, esta era la Plaza Mayor de Sigüenza. En este lugar se celebraban los mercados y podemos observar en la actualidad algunos edificios con una arquitectura tradicional de la Edad Media. En aquella época se concentraban aquí todos los edificios civiles, los más importantes, como por ejemplo el Ayuntamiento, la antigua cárcel y la Posada del Sol. Por cierto, afortunadamente todos estos edificios a día de hoy se conservan y los podemos disfrutar. En la actualidad, el edificio de la Posada del Sol alberga un centro de arte y también es sede de la Fundación Antonio Pérez. La antigua cárcel real acoge una sala de realidad virtual en la que se proyecta un documental sobre la candidatura de Sigüenza a Patrimonio de la Humanidad. Y en el antiguo ayuntamiento lo que nos encontramos es un centro cultural. Y en su momento, la Plazuela de la Cárcel cedió su protagonismo a la actual Plaza Mayor, y de esta manera pasamos de la Sigüenza medieval a la Sigüenza renacentista. Fue el cardenal don Pedro González de Mendoza quien a finales del siglo XV impulsó la construcción de esta plaza, derribando una parte de muralla que en su momento estorbaba. Según cuenta Antonio Herrera Casado en su libro Sigüenza y alrededores, esta plaza es de las más hermosas de toda Castilla, y en los primeros años del siglo XVI ya estaba la plaza tal y como hoy la vemos. El ayuntamiento se encuentra en esta plaza desde mediados del siglo XIX. Anteriormente el edificio era el Palacio de los Deanes, los sacerdotes que dirigían el cabildo catedralicio. En la actualidad,
el ambiente de esta plaza mayor es vibrante, y en lo que antiguamente eran las casas de los canónigos, nos encontramos ahora con varios establecimientos de hostelería, entre los que podremos encontrar algún buen restaurante y tomarnos unos buenos caldos. Lo que yo no dudo, desde luego, es que seguramente mi amigo don Martín Vázquez de Arce, el doncel, del cual enseguida te voy a contar algo que muy pocos saben, seguro que mi amigo paseó muchas veces por la plaza y por la calle Mayor, entre otros motivos porque estaban muy cerca de su casa. Y precisamente ahora voy a llevarte allí, a su casa. Y muy probablemente mi amigo Martín, el doncel, vendría los domingos a esta iglesia a escuchar misa, a la iglesia de San Vicente, que al parecer tiene existencia desde tiempos románicos. Lo más destacable del exterior es su fachada románica, con un hermoso arco de medio punto. En su interior nos encontramos con un templo que es plenamente románico, y lo más destacable es un rosetón que ilumina la cabecera del templo y un Cristo policromado que data de los siglos XII o XIII. Pero ojo, querido amigo, querida amiga, porque justo frente a la casa del doncel nos encontramos con otra casa en cuya fachada existe una inscripción en la que pone que se trata de las antiguas casas medievales de doña Sancha Vázquez, madre del doncel. Pero recordarás que cuando hemos visto la capilla de los Arce en la catedral, el nombre de la madre del doncel es doña Catalina Vázquez de Sosa. Doña Sancha Vázquez se casó con don Martín Vázquez de Sosa y juntos fueron los padres de doña Catalina Vázquez de Sosa. Así que la inscripción que has visto, sin duda, es una confusión histórica, porque en este caso, doña Sancha Vázquez es la abuela materna del doncel. Sin duda, el personaje más ilustre de esta ciudad de Sigüenza es el doncel, don Martín Vázquez de Arce. Bien, pues en este momento me sitúo delante de lo que fue la casa familiar del doncel, un edificio que ha sido restaurado hace pocos años por la Universidad de Alcalá de Henares. Este edificio, que se sitúa en el corazón del barrio de Las Travesañas, esconde tesoros con un valor incalculable. Pues ya que te he desvelado un error que puede generar confusión a causa de la inscripción que aparece frente a la casa del doncel, te voy a desvelar el otro error, que es un error más general, porque todos nos hemos creído que don Martín Vázquez de Arce fue un doncel, es decir, un joven de la nobleza que todavía no había sido armado como caballero. Pero don Martín, mi amigo, fue un militar adulto que con 25 años falleció en la batalla de Granada, pertenecía a la Orden de Santiago, estaba casado y tenía una hija. Así que de doncel, nada. En realidad, fue don Miguel de Unamuno quien bautizó a don Martín Vázquez de Arce como doncel, utilizando este término como un piropo estético, buscando resaltar la belleza y la delicadeza de la escultura. Pues esta es la historia que muy pocos saben y que yo quería contarte. Ahora y así te voy a enseñar la casa del doncel. Este edificio ha sido restaurado hace pocos años y en la actualidad tiene un uso cultural, universitario y gastronómico. Llaman mucho la atención los arcos que sirven para comunicar
las diferentes dependencias de la casa. Este es un arco gótico del siglo XIII. También nos encontramos este bellísimo arco mudéjar de yesería del siglo XIV decorado con motivos vegetales. En esta casa del doncel se sitúa también el centro de la vihuela de mano y la guitarra española José Luis Romanillos. Este centro incluye también una recreación del taller original del guitarrero Santos Hernández Rodríguez. Desde luego, visitar este Museo de la Guitarra es una experiencia única para todos aquellos que quieran conocer la historia, la técnica y la belleza de este instrumento que es tan nuestro. En esta casa donde vivió don Martín Vázquez de Arce, podemos encontrarnos también con la exposición Un siglo tejiendo sueños, que se exhibe como un homenaje a la tradición textil de la ciudad. Podemos ver un telar con todas sus piezas originales, documentos históricos, fotografías de las tejedoras, herramientas y algunas alfombras emblemáticas. Y después de encontrarme con la huella de don Martín Vázquez de Arce, de descubrir que realmente no fue un doncel, ya que falleció a los 25 años en la batalla de Granada. Después de todo esto y de empaparme de buena música y de cultura, decido continuar mi paseo por las travesañas seguntinas hasta llegar al Castillo de los Obispos. Realmente el ambiente de estas calles me está transportando al pasado medieval de esta localidad. Pues queridos amigos, he conseguido subir hasta este castillo, hasta el Castillo de Sigüenza, uno de los más espectaculares de la provincia de Guadalajara. En la actualidad alberga un gran parador de turismo, pero tiene una historia de como mínimo pues unos cuantos cientos de años. Fijaros que ya en el año 1123 fue reformado por el obispo Guerrero que conquistó esta ciudad. Me refiero al obispo del que os hablaba anteriormente, don Bernardo de Agén. Realmente este castillo durante siglos pues también ha sido la residencia de los obispos, aunque también ha sido un castillo defensivo y ha sufrido las consecuencias de algunas guerras, como la Guerra de la Independencia contra los franceses. Los orígenes de este castillo posiblemente se remonten a la época de los celtíberos, en el siglo V a.C. Posteriormente, los romanos también ocuparon este lugar y al parecer construyeron un torreón de vigilancia. Después de la caída del Imperio Romano, los visigodos reforzaron las estructuras defensivas. En el siglo VIII, los omeyas construyeron aquí una fortaleza musulmana. Y tras la reconquista de la ciudad en el año 1123 por el obispo Bernardo de Agén, se convirtió en palacio fortaleza episcopal y a partir de ese momento sufrió numerosas reformas y ampliaciones. Hay que tener en cuenta que Sigüenza fue capital de un señorío episcopal desde 1138 hasta el año 1796, cuando el obispo Juan Gómez de la Guerra renunció voluntariamente a su jurisdicción. Desde el año 1978, este castillo cumple con las funciones de Parador Nacional de Turismo, un gran hotel de lujo con 4 estrellas y 159 habitaciones. Muchos han sido los reyes, los cardenales y los obispos que han residido en esta fortaleza.
Dicen además que en este castillo estuvo encerrada doña Blanca de Borbón, quien fue repudiada por Pedro I el Cruel, rey de Castilla. Al parecer, doña Blanca vivió encerrada en el castillo entre 1355 y 1359. Y dentro de este castillo, el patio de armas es uno de los lugares más representativos. El pozo que ahora mismo estás viendo es uno de los elementos que más llama la atención, y existe una leyenda que menciona un pasadizo subterráneo entre este pozo y la capilla de mi amigo don Martín Vázquez de Arce, el doncel que en realidad no era doncel, en la catedral. Eso sí, tengo que destacar que no hay ninguna prueba histórica o arqueológica que respalde esta leyenda. Y llegados a este punto, amigo mío, amiga mía, abandono ya el castillo de Sigüenza, pero te adelanto que este no va a ser el único castillo que te voy a enseñar en este vídeo documental, porque en el municipio de Sigüenza hay más castillos y yo te voy a enseñar el de Pelegrina y el de Palazuelos. Lógicamente también te voy a enseñar el recinto amurallado de esta pedanía, de Palazuelos. Y por supuesto voy a llevarte también hasta la antigua Universidad de San Antonio de Portacoeli, hasta el convento de las Ursulinas, el Mirador del Cid y hasta el Barranco de la Hoz del Río Dulce. Y aprovecho también para decirte que si te está gustando lo que estás viendo, pues que pinches en el me gusta, que te suscribas a este canal de YouTube y que comentes lo que te está pareciendo el vídeo. También te recuerdo que tienes mi página web, que es www.viajandoconluisignacio.es, donde tienes disponibles todos mis vídeos y todos mis podcasts. Pero, como todavía tengo muchas cosas que enseñarte, sigue caminando conmigo. Eso sí, todavía no me voy al Barranco de la Hoz del Río Dulce. Eso será en unos minutos después de enseñarte otros lugares. Porque ahora mismo estoy caminando de nuevo por el barrio de las Travesañas, que es el barrio medieval que comunica el castillo con el resto de la ciudad. Y fíjate que no se escucha nada. Solo mis pasos, alguien que está escuchando un partido de fútbol por la radio y algún niño que no sé lo que dice. Yo creo que podríamos definir a Sigüenza como una ciudad silenciosa y acogedora. Yo te reconozco que a mí me encanta caminar por estas calles estrechas en las que apenas se escucha nada, algún pajarito quizás, alguien que tiene puesta la radio, pero de repente te puedes encontrar un palacio, una iglesia románica o algunos restos de muralla. Restos como por ejemplo los de la Puerta del Hierro, que la estás viendo en este momento. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XII. Tenía funciones defensivas, pero también jugaba un papel importante en la vida económica de la ciudad, ya que por aquí entraban muchas mercancías. Le llamaban la Puerta del Hierro porque muy cerca se encontraban los talleres y las fraguas de algunos herreros. Y a unos 5 minutos caminando de la Puerta del Hierro, me topo con otra de las puertas de la muralla medieval, el Portal Mayor. Hay quien dice que posiblemente sea la puerta más hermosa de la ciudad. El Portal Mayor separaba los barrios de las Travesañas y el Arrabal, que era la Morería, el barrio árabe, y fue ordenado construir en el siglo XIV por el obispo y señor de Sigüenza, don Girón de Cisneros. Si te fijas, el conjunto es espectacular, y en la parte superior del arco me encuentro con un pequeño campanario y con un altar dedicado a la Virgen de la Victoria.
Pues queridos amigos, resulta que Sigüenza también tuvo su propia universidad. Fue una universidad pequeña, en este caso fue la Universidad de San Antonio de Porta Coeli. En la actualidad, este edificio que tengo detrás de mí, cuya entrada pues la estáis viendo ahora mismo, es esta puerta enorme, pues esta era la puerta de la universidad, que ahora mismo es la puerta del Palacio Episcopal. Vamos a ver si llamamos a la puerta, a ver si nos responde el obispo de Sigüenza, Guadalajara. La estatua de la Inmaculada Concepción me da la bienvenida a este recinto arquitectónico que sufrió importantísimos daños durante la Guerra Civil. Y te cuento que es normal que no me haya atendido el señor obispo, ya que la sede principal del obispado de Sigüenza, Guadalajara, en la actualidad se encuentra en la capital de provincia, en Guadalajara, aunque en este palacio episcopal todavía se conservan algunas oficinas administrativas. Nos hemos trasladado desde la Sigüenza medieval de las Travesañas a la Sigüenza renacentista, y los obispos se vieron obligados a instalarse en este edificio a mediados del siglo XIX por varios motivos. En primer lugar, los daños que se produjeron en el castillo durante la Guerra de la Independencia y la Primera Guerra Carlista, y el devastador incendio que se produjo a mediados del siglo XIX, dejando el castillo en un estado de ruina irreversible. Esto provocó su abandono por parte de los obispos. Antes de ser ocupado este edificio por los obispos y desde el año 1849 albergó la Universidad San Antonio de Porta Coeli, ya que se impartieron hasta el año 1824 estudios de teología, derecho, medicina y filosofía. A unos 3 minutos caminando de esa antigua universidad y actual palacio episcopal, me encuentro con otro edificio muy importante que durante siglos estuvo también fuertemente vinculado a la Universidad de San Antonio Porta Coeli. Me refiero al edificio del antiguo seminario de San Bartolomé. Durante cientos de años aquí se preparaban los jóvenes que querían ser sacerdotes. Se trata de un edificio de estilo barroco en cuya fachada principal nos encontramos con el escudo del obispo fundador, don Bartolomé Santos de Rizoma. Me pongo de nuevo en camino hacia la zona donde se encuentra la estación, pero no te asustes, no es para coger el tren de vuelta, ya que todavía tengo muchos sitios que enseñarte. Es que muy cerquita de la estación están el Parque de la Alameda y los conventos de Santa Clara y de las Ursulinas. Y de camino me encuentro con la ermita del Humilladero, que data del año 1568 y se situó en un lugar extramuros que era un cruce de caminos. Como curiosidad, te cuento que esta ermita no solamente tuvo funciones religiosas, ya que aquí se instaló la báscula municipal, en la que se pesaban todas las mercancías que llegaban a la ciudad. Y por fin, en el Parque de la Alameda, el espacio verde más emblemático de esta ciudad, fue el obispo Pedro Inocencio Bejerano quien lo fundó en el año 1804, y pasados 100 años, en 1907, se instalaron aquí los primeros kioscos para tomarse un helado o un refresco o para escuchar música.
Precisamente Antonio Herrera Casado, en su libro Sigüenza y alrededores, señala que el kiosco de música es la esencia de este parque. Pero si hay un edificio que siempre ha formado parte del entorno histórico y cultural de este parque de la Alameda, este es el Monasterio de las Clarisas, conocido también como convento de Nuestra Señora de los Huertos. Se construyó entre 1509 y 1512 sobre los restos de una antigua iglesia visigoda del siglo VI y es de estilo gótico renacentista. Dicen también que en este lugar eran enterrados los pobres y enfermos que fallecían en el antiguo hospital de San Mateo. Hoy en día, este parque sigue siendo un punto de referencia y de encuentro para los turistas y los habitantes de la ciudad. De todas formas, yo sigo mi camino porque al final tengo que llegar a otro convento, el de las Madres Ursulinas. Y es que este monasterio de las monjas ursulinas, con esta preciosa fachada barroca, sirve para terminar el paseo que hemos dado por la Alameda. Y lo que estáis viendo aquí detrás de mí es el convento de las Ursulinas. Fijaros qué fachada barroca tiene este bonito edificio. Al parecer, este edificio tiene una historia muy interesante. Se empezó a construir en 1601. Y en un primer momento fue ocupado por frailes carmelitas descalzos. Después fue ocupado por franciscanos hasta la desamortización del año 1836. Y a partir de 1867, este convento fue ocupado por monjas ursulinas que procedían del convento de San Pedro de Molina de Aragón. Al parecer, estas monjas se vieron obligadas a abandonar la ciudad de Molina durante la Guerra de la Independencia para refugiarse en un primer momento en un pueblo del Alto Tajo llamado Lebrancón y después aquí en este convento seguntino. En realidad, este monasterio ha marcado la historia, la educación y la identidad cultural de Sigüenza. El convento sigue funcionando y las monjas mantienen un colegio con un internado tanto masculino como femenino. Considero que ya he concluido todo mi recorrido por los principales monumentos de la ciudad de Sigüenza. Aún así, sabéis que a mí no me importa hacer kilómetros y kilómetros, incluso me encanta subir y bajar montañas, así que creo que voy a intentar ascender a un lugar que me permita tener una perspectiva clara de todo lo que he visto y del paisaje circundante también, por supuesto. Me encuentro ahora mismo en el Mirador del Cid, aquí en Sigüenza. Es un lugar, un mirador un poquito peculiar, porque como podréis ver, tengo aquí como algo, como un marco, como un cuadrado rojo. ¿Qué significará esto? Pues te lo cuento. Se trata de uno de los marcos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sirven para generar nuevos itinerarios turísticos y para que todos podamos comprender un poquito mejor qué es esto de la Agenda 2030. Este marco en concreto está dedicado al primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es acabar con la pobreza en el mundo. Y también hace referencia pues, a una tradición solidaria de esta ciudad de Sigüenza desde hace muchos, muchos años. La verdad es que desde aquí merece mucho la pena llegar hasta aquí porque desde aquí se ve una panorámica fantástica de la ciudad. Tenemos vistas de la catedral, del castillo, del seminario, del palacio episcopal, del convento de las Ursulinas, en fin, todo Sigüenza. Te cuento que, según la tradición, este mismo lugar, en el que hoy se sitúa el mirador, habría servido como puesto de vigilancia para el grupo armado que estaba liderado por don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. ¿Y qué tendrá que ver el Cid con la Agenda 2030 y con acabar con el hambre en el mundo? Pues verás, en el Cantar del Mío Cid no solo se exaltan la valentía y el honor, que son valores típicos de un guerrero, también se habla de protección a la familia, de reparto de las riquezas y de ser justo con los vencidos, y esto enlaza perfectamente con la tradición solidaria de Sigüenza, que se remonta como mínimo al siglo XV,
cuando el Cabildo Catedralicio fundó el ya mencionado Hospital de San Mateo para asistir a los pobres y a los enfermos. Pero a día de hoy podemos señalar que en Sigüenza existen otras organizaciones como Cáritas, la Cruz Roja o ACEM que continúan con esa labor y de alguna forma pues son herederas de la tradición solidaria de esta ciudad. Te he enseñado ya los lugares y los monumentos más destacados de la ciudad de Sigüenza, de la capital del municipio, pero esto no ha terminado aquí. Desde este momento continúo paseando por algunas aldeas cercanas. Como ya te he dicho, a mí me encanta caminar y detenerme observando paisajes, así que me dispongo ahora mismo a viajar en el tiempo, ya que me dirijo a una pequeña pedanía de Sigüenza que mantiene sus murallas y el mismo trazado urbanístico desde la Edad Media, y que muy probablemente tú no conozcas, por eso yo te la quiero enseñar. Mientras dura mi paseo, eso sí, te voy a enseñar también un paisaje que combina la aridez del páramo, las extensas llanuras cerealistas y las alineaciones montañosas de la Sierra Ministra. En este momento me sigo encontrando dentro del término municipal de Sigüenza, pero ahora estoy en un lugar muy desconocido para muchos de vosotros. Estoy en Palazuelos, una pedanía que es una villa amurallada y, ojo, con unas murallas que se conservan intactas desde la Edad Media. Además, personajes ilustres como el Cid o como la princesa de Éboli también forman parte de la historia de este lugar. Te invito a dar una vuelta por esta pequeña aldea para que conozcas sus calles medievales, sus puertas y su pequeño castillo. Lo que tiene Palazuelos es que nada más entrar por la puerta de la villa, nos imbuimos en la Edad Media. Es imposible escaparse a su presencia. Salvo la ermita del Humilladero y alguna que otra casa, el resto del pueblo está cercado por la muralla que ordenó construir el Marqués de Santillana en el siglo XV y que se mantiene intacta desde entonces. Muy probablemente durante el siglo XI, don Rodrigo Díaz de Vivar el Cid tuvo que pisar estas tierras de Palazuelos, ya que es un lugar que se encuentra entre Atienza y Maranchón. Seguro que por aquí tuvo que acampar en algún momento durante su destierro. En el siglo XIII, Palazuelos dejó de depender de Atienza porque el rey Alfonso X el Sabio, el de las cantigas, se enamoró y regaló este pueblo a su amante, doña Mayor Guillén de Guzmán. En 1314 esta población pasó a formar parte del señorío episcopal de Sigüenza, pero a partir del año 1380 la aldea pasó a ser propiedad de la familia Mendoza. Y los Mendoza, que por cierto también estaban vinculados con la familia de nuestro amigo don Martín Vázquez de Arce, el doncel. Los Mendoza fueron precisamente los que impulsaron la construcción del castillo fortificado, las murallas con sus puertas y esta plaza mayor que estamos viendo. Hay que tener en cuenta que el linaje de los Mendoza, en la rama de los duques de Pastrana, mantuvo el dominio sobre Palazuelos hasta el año 1812, cuando los señoríos fueron abolidos. Por cierto, aunque está fuera del recinto amurallado, no puedo olvidarme de la ermita de la Soledad, a unos 200 metros del núcleo urbano. Es del siglo XVI.
y como otras ermitas similares, era lugar de parada obligada al entrar y al salir del pueblo. Si vienes aquí, a Palazuelos, te darás cuenta de que este es un pueblo de cuento, encerrado por muros de 8 metros de altura, con un castillo que fue de los Mendoza y también perteneció a la princesa de Éboli, y con 3 puertas que son la del cercado, la del monte y la de la villa, por donde he entrado y por donde me voy ahora camino del mirador de Félix Rodríguez de la Fuente y de Pelegrina. Me desplazo en este momento desde una localidad que nos ofrece una experiencia inmersiva a la Edad Media, con esas murallas que se han conservado sin haber sido restauradas, hasta un lugar que también nos ofrece un grandioso espectáculo natural y que además forma parte de la historia de la televisión en España. Y enseguida voy a decirte por qué. En realidad, lo que voy a enseñarte es un plató televisivo natural en medio de todo este páramo. Y es que ya he saludado a mi amigo don Martín Vázquez de Arce, el doncel de Sigüenza, que vivió en el siglo XV, pero yo ahora quiero saludar a mi amigo Félix, que vivió en el siglo XX. Estoy a unos 7 kilómetros de la ciudad de Sigüenza, en un lugar con una inmensa riqueza natural, porque estoy en el barranco de la hoz del río Dulce, una zona de especial protección para las aves. Sin lugar a dudas, es un lugar maravilloso para disfrutar del vuelo de muchas de las aves rapaces, como los buitres leonados, las águilas reales, los halcones peregrinos, los alimoches. Y bueno, pues la verdad es que hablando de todas estas aves, ¿quién no se acuerda del gran Félix Rodríguez de la Fuente? Pues Félix Rodríguez de la Fuente grabó muchísimos de sus programas documentales en este mismo lugar donde me encuentro ahora mismo. No es de extrañar que el gran naturalista y divulgador científico Félix Rodríguez de la Fuente eligiera este cañón del río Dulce para grabar la inmensa mayoría de los programas del Hombre y la Tierra. Podríamos decir que este era el plató del Hombre y la Tierra. En este mismo vídeo, en unos minutos, te voy a enseñar la caseta donde Félix y su equipo guardaban sus cámaras, sus equipos cinematográficos y todos los materiales que necesitaban para sus largas jornadas de trabajo. La hoz de Pelegrina es un barranco con una gran biodiversidad y aquí podemos observar fácilmente el vuelo del águila real, del halcón peregrino o del buitre leonado, como el que estamos viendo en este momento.
antes de enseñarte la caseta de Félix, voy a acercarme, eso sí, a la aldea de Pelegrina. Al igual que Palazuelos, también es una localidad con mucho encanto. En este caso el pueblo no está rodeado de murallas, pero sí que está circundado por un paisaje majestuoso, el del Barranco de la Hoz del río Dulce. Y antes que nada, eso sí, tengo que aclararte que si vienes en tu vehículo privado hasta Pelegrina, no vas a poder entrar con el coche al interior del pueblo. Tendrás que dejarlo en un parking situado en la entrada y acceder caminando por un sendero que, te adelanto, es muy bonito. Aclararte también que este es un pueblo con calles estrechas pero muy empinadas, así que tienes que venir preparado. El hecho de tener que caminar ayuda a apreciar lo bien conservada que está la localidad y permite también disfrutar del contraste entre la arquitectura medieval y el paisaje agreste del barranco. Y hablando de arquitectura, al subir las primeras cuestas te encontrarás con la iglesia románica de la Santísima Trinidad, que data del siglo XII. Pelegrina es un pueblo encantador, minúsculo, pero con muchísima belleza, porque tenemos aquí el barranco del río Dulce, que es una auténtica maravilla, pero también tenemos una iglesia románica como es esta, la iglesia de la Santísima Trinidad. Aparte, pues, calles empinadas y un fabuloso castillo que voy a conocer ahora mismo. Acompáñame. Me encanta pasear por estos pueblos pequeños e históricos como Pelegrina y descubrir que están llenos de animales, como estos gatitos que me están acompañando ahora. Al subir al castillo me llama la atención esta fuente, que como la placa indica, se construyó en los años 70, siendo alcalde pedáneo don Fidel Martínez Olmeda. ¿Sabes una cosa? Creo que una gran parte de los vecinos que viven ahora en este pueblo son artistas que se dedican a la pintura al óleo o a la cerámica. Y no me extraña que con estas vistas al castillo y al barranco de la Hoz de Pelegrina se hayan sentido seducidos por la extraordinaria belleza de este lugar. Tampoco me resulta extraño que este sitio les encantara también a los obispos de Sigüenza, que son los que habitaban el castillo en época estival. Este castillo se construyó durante el siglo XII y a su alrededor fue creciendo el poblado. Al parecer, en este lugar, durante muchos siglos, sus habitantes disfrutaron de una inmensa tranquilidad, viviendo junto a estos cañones rocosos y con la seguridad que les proporcionaba una fortaleza como esta. Pero el castillo fue incendiado y destruido en el año 1710 durante la Guerra de Sucesión. Posteriormente se reconstruyó, pero 100 años más tarde, durante la Guerra de la Independencia, los franceses volvieron a hacer lo mismo, lo volvieron a destruir y lo volvieron a incendiar para que no sirviera de refugio a los guerrilleros de Juan Martín, el empecinado.
y en compañía de todas las aves que pueblan los cielos y los árboles de estos territorios secuntinos, continúo mi camino hasta la que será mi penúltima parada en este viaje, para adentrarme ya en las profundidades de esta hoz de Pelegrina. Un paraje con un gran valor ecológico y geológico, y de paso llevarte hasta la caseta de mi amigo Félix, ese que nos hizo pasar muy buenos momentos frente al televisor, dándonos a conocer todos los secretos de las águilas, los buitres, el lobo, el lince ibérico y tantos animales. Hace unos 150 millones de años, toda esta zona estaba cubierta por un mar que depositó materiales como la piedra caliza, pero con el paso de los siglos el nivel del agua marina iba descendiendo y la línea de costa se fue desplazando hacia el levante. Al retirarse el mar, el río Dulce comenzó a erosionar la roca, creando este impresionante desfiladero. Con el tiempo, el agua, el viento y otros procesos naturales han seguido modificando este paisaje, y como resultado tenemos hoy este entorno espectacular que ha generado un hábitat ideal para muchas especies. Los riscos del barranco son el hogar de las águilas reales, las perdigueras, los buitres leonados, el halcón peregrino o el búho real. El río y toda la vegetación que se genera alrededor proporcionan alimento y agua a todas estas aves y también a zorros, jabalíes y nutrias, animales de los que nos hablaba mucho Félix Rodríguez de la Fuente. Pues queridos amigos, igual que vienes a Sigüenza y visitas la catedral o visitas el castillo, por supuesto, también tienes que visitar este lugar maravilloso, este entorno natural que es espectacular, el barranco de la hoz del río Dulce. Aquí Félix Rodríguez de la Fuente grabó más de 80 programas del hombre y la tierra. De hecho, esta es la caseta donde guardaba sus materiales de grabación. De verdad, merece mucho la pena porque es que además es muy fácil encontrarte pues águilas reales, halcones, buitres. Es relativamente fácil poderlos observar volar y es una auténtica pasada, es una maravilla. Amigo, vente al barranco de la hoz del río Dulce, no te arrepentirás. Y te he hablado bastante de la fauna que nos encontramos en este barranco de la hoz, pero no me puedo ir sin hablarte de la flora. A lo largo del camino predominan los álamos, los chopos, los sauces, y en las zonas abiertas y soleadas, en este desfiladero, abundan algunas plantas aromáticas como el tomillo, el espliego y el romero. La verdad es que da mucha pereza abandonar este paraje tan bello. Si por mí fuera yo me quedaría aquí días enteros. Pero después de más de una hora de vídeo documental, yo creo que ya es momento de terminar. Así que desde la hoz de Pelegrina me dirijo de nuevo a la estación de Sigüenza para coger el tren de vuelta a Madrid. Y desde aquí tengo 9 kilómetros que los haré caminando. He recorrido contigo toda la ciudad de Sigüenza, desde la catedral, el museo diocesano, la plazuela de la cárcel, la plaza mayor, la casa del doncel, el castillo, el barrio de las Travesañas, algunas de las puertas de la muralla, la antigua universidad, el edificio seminario, la Alameda, el convento de las Ursulinas.
Además te he llevado también a conocer la localidad de Palazuelos con su recinto amurallado que se conserva intacto desde la Edad Media, y he redescubierto contigo Pelegrina, su castillo y el maravilloso entorno del barranco del Río Dulce. Llegados a este punto, te recomiendo también que veas mi vídeo documental sobre Molina de Aragón, señora del señorío, otra ciudad que se encuentra relativamente cerca de Sigüenza y que cuenta también con un parador nacional de turismo y con una gran riqueza histórica, monumental y paisajística. No te pierdas ese otro vídeo sobre Molina de Aragón. Y querido amigo, querida amiga, si has llegado hasta aquí es porque este vídeo te ha gustado. Así que pincha en el me gusta y si estás interesado en ver más reportajes sobre ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, suscríbete a mi canal y visita mi página web www.viajandoconluisignacio.es. Te la repito, www.viajandoconluisignacio.es. Te dejo ya porque no quiero perder mi tren.